Qué gusto, bueno, nuevamente con Carmen, después de varios miércoles donde no la pudimos tener porque estaba con sus tareas como senadora. Carmen, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, por supuesto, acá al pie del cañón en Civilitas. Bueno, justamente hoy vamos a hablar de el quién, el qué y el cómo, y parte del programa vamos a abordar con Carmen justamente ella que es el quién. Ella está como senadora allí en el Senado representando ni más ni menos que a los cordobeses. El qué está ofreciendo, qué está proponiendo y cómo está tramitando para que esas cuestiones, esas banderas que está llevando adelante vayan bien. Va a ser una parte central del programa porque cada tanto estamos casi a la mitad de su mandato. Así que vale la pena pasada la mitad rendirle cuentas a los cordobeses y que les cuente un poco en qué anda. Por mi parte, en este quién, el qué y el cómo, les muestro una cuestión para que nos indignemos y revaloricemos un poco que necesitamos nuevos quiénes en la política. Si los quiénes que están hoy en la política no tienen catadura moral, digamos, no se bancan el expediente, digamos, no se bancan los papeles y de alguna manera uno dice, che, esto en cualquier momento trastabillan o ya trastabillaron o yo a este tipo ya le conozco una agachada, dos agachadas, 3 corrupciones, 8 cosas y tal cosa y finalmente la política siempre históricamente es un lugar árido, digamos, un lugar de barro. Pero últimamente, y sobre todo en la política de Córdoba, miércoles, que hay barro. O sea, está muy, muy barroso. Fíjense, esta primera imagen se la pido al señor director porque, claro, en otra época nosotros escuchábamos cuando Perón y Evita repartían bicicletas. Era como una señal del populismo de aquella época, digamos, donde Perón y Evita regalaban y repartían bicicletas y demás. El famoso Día del Niño. Exactamente, y también cuando Perón salía decía, mañana San Perón, nadie trabaja. Por lo menos los que venimos de familias radicales o antiperonistas, digamos, nos comentaban esto y ya en ese momento los parecía una barbaridad. Pero claro, ahora estamos mucho tiempo después ya supuestamente habiendo evolucionado como sociedad. Y sin embargo, miren en esta segunda foto, porque esto está pasando en estos días y con orgullo la Municipalidad de Córdoba anda repartiendo bicicletas. Y allí están, miren la cantidad de funcionarios que se reunieron para repartir bicicletas, pero no contesto con ellos. No son ni siquiera bicicletas que pagamos los vecinos de Córdoba para los chicos de Córdoba, que ya de todas maneras sería populismo, sino que es para 27 municipios del ente metropolitano. O sea que además, para colmo, con la nuestra, con la de los vecinos de Córdoba, le estamos dando bici un poco a todas las intendencias de aquí en la zona, por supuesto, para que Pacerini se congratule y sea como el líder de todos estos municipios y para hacer política, digamos, no jodamos, digamos. Fíjense en la siguiente placa, porque vamos a mandar en cana. Allí está el ente metropolitano, allí al fondo, con el loguito, por supuesto. Esto la propia municipalidad anda por ahí diciendo, apláudame, hice esto. Y nosotros, fíjense que en este programa los estamos criticando. Fíjense qué dual que es la política en Córdoba, que alguien pueda estar enorgulleciéndose de semejante acto de populismo. Y la última placa, o la penúltima creo, claro, allí está el hombre. Este hombre es el funcionario que sigue a Pacerini, y que anda por ahí muy orgulloso repartiendo las bicicletas a 27 municipios con la nuestra. ¿Esto está bien? ¿Nos tenemos que indignar o tenemos que aplaudir? ¿Qué pensás vos? ¿Qué piensa usted? Por mi parte, yo claramente lo digo, a mí me da por el centro, como se sabe decir, porque no puede ser que pase esto en pleno siglo XXI. Y Seba, en la teoría, corresponde que haga el gasto. El que va a hacer el gasto es el que recauda. Claro. ¿Por qué la Municipalidad de Córdoba, que recauda a los cordobeses, va a hacer el gasto en otro lugar? Tiene que haber una correspondencia dónde se hace el gasto y dónde se obtienen los recursos. Doble malaca. Estás haciendo el gasto fuera de cosas y además estás repartiendo bicicletas. Así que es fantástico. Bueno, aquí hay como una especie de chiste que el equipo de producción ha sumado. Vamos a la siguiente placa, si le parece, señor director, porque claro, acá, y si quiere póngalo en pantalla entera, así la gente se ríe con nosotros. Claro, porque ¿qué nos pasa acá? Cuando uno viene y dice, che, ovejas, tenés el lobo por detrás, este político te está robando, este político te está usando. Y pum, ahí la oveja dice, no a los antilobos, andate, tenés lobofobia, digamos. O sea, un poco a veces Carmen, yo y varios nos sentimos así, como diciendo, che, cuando uno le avisa a la sociedad, che, te están choreando, te están usando,
Cuando Carmen, por ejemplo, en el Senado decía, che, detrás de los jubilados y los discapacitados, estos kirchneristas nos están tratando de joder a Milei, nos están tratando de joder a todos. Bueno, allí después finalmente te pasas cosas como esta. Hay gente que te agarra en la calle y te dice, no seas desalmado. ¿Desalmado qué? ¿Pero no querés que le den una bicicleta a un chico? Me encantaría, pero no está bien, digamos, no es correcto. No hay catadura moral y ética en nuestros dirigentes. ¿Carmen? No, totalmente de acuerdo, Sebastián. Creo que tenemos que ordenar las competencias de cada jurisdicción y ordenar lo tributario porque es un desastre, un desmanejo, y la presión impositiva de Córdoba, provincias y municipios es altísima, si no la más alta del país. Mientras pasa esto en una zona de Córdoba, en otra zona, y con esto indígnense con nosotros, fíjense este video donde una maestra, tal vez recibiendo el liderazgo de algún político inescrupuloso que le dice, dale, decile eso a los alumnos. Fíjense cómo le baja en línea ni más ni menos que a nuestros queridos hijos. A ver, veamos este video. Del corredor bioceánico por la autovía 158 sale... Bueno, para esa foto, que claro, uno a veces se acostumbra, pero para que una maestra en ese ómnibus cante con los chicos y le haga así con las manos y le diga canten más fuerte, digamos, hay una cadena de distorsiones que si uno entra a tirar, allí hay un director que es cómplice porque los dos son anti-Milei, le dice bajale línea, y hay un ministro y hay un inspector político, y hay un inspector, y es todo el sistema educativo, porque acá no es que a una maestra se le ocurre hacer eso, acá hay verdaderamente un sistema distorsionado. ¿Por qué? Porque los quienes nos gobiernan, los políticos de turno, están completamente distorsionados moralmente. Y por eso aquí una porción del programa lo vamos a dedicar a lo que es la esencia de Civilitas. ¿Por qué creamos Civilitas cuando éramos jóvenes? Porque creemos en la formación de nuevos líderes. Fíjense que nosotros no le estamos pidiendo a todo el mundo que participe en política, porque para participar en política hay que tener vocación. Esto es como el que quiere ser abogado. Y hay que dedicar tiempo. Y hay que dedicarle mucho tiempo. Claro, la política es para aquellos que tienen vocación. Pero claro, sabemos de que hay varias personas, y sobre todo entre los jóvenes, que tienen un potencial, que tienen una vocación política. Pero claro, al ver el barro y al ver un poco que los partidos políticos están completamente desintegrados, y al ver que solamente cómo van a hacer política, se tienen que acercar a un líder y medio que conseguirse un conchavo y trabajar para ese líder, a ver si algún día los señala con el dedo y los pone en una lista de legisladores o en una lista de consejeros. O sea, es bastante insalubre, para decirlo de alguna manera, la carrera política tal cual está configurada. Entonces tenemos abortos de dirigentes políticos, chicos que podrían estar, que tienen vocación, que tienen sed de bien común, pero ni loco, digamos. O sea, se mandan y se van a la ONG o se van a la iglesia o directamente se van a la empresa o a su profesión. Y por eso desde acá, con Carmen, convocamos a dos cuestiones. Si sos joven y nos estás viendo, che, dale porque te necesitamos. No pedimos que haya 1 millón de personas que se activen en la política, pero si 1000 jóvenes, habíamos hablado de esa revolución en Córdoba de 1000 jóvenes que entren en la política con una vocación distinta y con un umbral ético distinto, y Córdoba la cambiamos como una media. Pero necesitamos 1000. Ahora, si nos ponemos a sumar, yo creo que nos sobran los dedos de la mano para ver estos jóvenes con valores que verdaderamente están empujando para el cambio. Y también por el otro lado, si sos un padre, si sos un profesor del colegio, de la universidad, y detectás un potencial de dirigente político, por favor, no lo distorsiones, no lo bastardees, sino que al revés, levantalo como a nosotros cuando éramos jóvenes. Incentivos. Un Pedro J. Frías, un Raúl Armida, un Kessman. Esos tipos cuando nosotros éramos jóvenes nos vieron y nos levantaron, y por eso hasta el día de hoy seguimos teniendo el fuego sagrado. Si les parece, un segundo video y ya vamos con la entrevista a la propia Carmen, digamos, porque claro,
uno dice, claro, pero ¿cuál es el fuego sagrado que me mueve? A nosotros, en muchos casos, los que venimos del espíritu cristiano, social cristiano, de la doctrina social de la Iglesia, lo que nos movió y lo que nos mueve es la opción por los pobres, digamos. Yo creo que en muchos casos y durante muchos años, el ver la pobreza, el ver la marginación, nos movió a muchos de nosotros a meternos en política, esa injusticia que veíamos. Pero aún los que vamos por ese lado, o los libertarios que se mueven por el lado de la libertad, en ambos casos nos encontramos en un punto que es la mejor forma de sacar a la gente de la pobreza es vía la libertad. Es vía la libertad, es vía el trabajo, pero el trabajo libre, no el trabajo del empleado público, digamos, nombrado a dedo por el puntero de turno. Así que libertarios y demócratas cristianos nos encontramos en un punto, y en este momento en la Argentina, que es hay que defender la libertad. ¿Qué es la libertad? Veamos este videíto y nos da pie para sentarnos con Carmen en la mesa. A ver. Sentimos a cada momento que somos dueños de nuestro destino, que somos libres de elegir y libres de hacer lo que querramos. ¿Pero nos preguntamos seriamente qué es la libertad? Este video tratará de ayudarnos. Bienvenidos. La palabra libertad fue entendida de muchos modos a lo largo del tiempo. Una definición posible de libertad podría ser no ser esclavo, es decir, que cualquier cosa que nos ata, cualquier cosa que manda por nosotros, nos quita libertad, y por lo tanto, somos esclavos de esa cosa. Pero esa no es la única definición de libertad. En griego, la libertad se dice eleutheria, y en la antigua Grecia significaba la facultad de decidir que tenían los ciudadanos, aunque tenías que ser varón, adulto y de buena posición social. Para Jesucristo, la libertad era encontrar la verdad, porque si se encuentra la verdad nos hará libres. Pero, ¿qué es la verdad en el cristianismo? La verdad es Cristo. Por lo tanto, se es libre cuando te pareces a Cristo. Para el medieval San Agustín, la libertad es distinta al libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de elegir. En cambio, ser libre es elegir solo la opción buena. Visto en un ejemplo, si elegimos comer sano o comer algo que nos dañe el cuerpo, solo seremos libres si elegimos lo sano. Si elegimos lo que nos daña el cuerpo, seremos esclavos de esa mala decisión. Para el moderno Emmanuel Kant, ser libre es actuar conforme a la propia razón. Es salir de esa minoría de edad que nos vuelve incapaces, por lo tanto debemos liberarnos de esas cadenas. Para el liberalismo contemporáneo, la libertad es lo que habitualmente repetimos cuando nos preguntan qué es la libertad. Hacer lo que querramos, siempre y cuando no perjudiquemos a los demás. En cambio, para Sartre, el ser humano está condenado a ser libre. No existe Dios para Sartre, ni el destino, ni nada. Somos el libre albedrío puro y la casualidad pura. Ser libre es nuestra condena y nuestra única forma de existir. Por ejemplo, para Sartre no se es esencialmente hombre o esencialmente mujer. Se elige ser hombre o se elige ser mujer. Estas son algunas visiones de la libertad a lo largo de la historia. Hay muchísimas más. Y debe quedarnos algo bien en claro. Es imposible tener un concepto total de libertad, porque los conceptos se encierran, y encerrar a la libertad sería ridículo. Defender la libertad necesitamos dirigentes con catadura moral y bueno, yo públicamente digo, acá tenemos una dirigente con catadura moral, Carmen, que durante tantos años trabajó desde la sociedad civil y ahora está allí en el Senado. Además de su tarea como para votar y contener los desvaríos kirchneristas, que ya es mucho, ya con eso, sí. Chapó, se va a ganar el nombre de una calle. Pero además cuéntenos un poco, Carmen, para que la gente se ubique, ¿qué considera que son logros hasta ahora? O sea, que usted dice, bueno, esto lo trabajamos y se logró, digamos. Yo digo, la vimos. Sí, sí. En 3 puntos le diría que ya hemos tenido algún éxito. El primero fue sobre los fondos fiduciarios. En octubre del 2022, que el contexto era la discusión del presupuesto, yo dije, ojo, los fondos fiduciarios que esquivan el presupuesto en ese momento, ni antes, ni durante, ni después, estaban con control, y en ese momento eran 2.1 billones de pesos, equivaldría, yo lo hice calcular,
más o menos 10 billones de pesos hoy. Eso eran 29 fondos fiduciarios. Yo, como soy seguidora y martillo con el tema, este año Javier Milei, o desde que empezó, pero este año sobre todo, ha ido eliminando, y de los 29 ha eliminado 29. Veamos la placa, si le parece. Por favor. Ahí hay una placa, señor director. Allí tenemos todos los fondos que han sido eliminados. Totalmente. Queda un fondo, y quedan también, pero no son estos fondos, los de... Vinculados a transporte, digamos. Vinculados a transporte ferroviario, al mantenimiento de rutas. Eso todavía no solo existe, sino que tienen fondos. Recordemos respecto a este primer logro que cuando Carmen inició con esto le decían desalmada porque, por ejemplo, le vas a sacar los fondos al cine y le vas a sacar, y usted decía que los fondos vayan vía al presupuesto, vía a una línea de presupuesto. En ese momento usted parecía desquiciada y ahora resulta que es lo mayoritario. Bueno, esto es, yo diría que el mayor logro. Después también está el voto de los argentinos desde el exterior. Eso, si bien a mí me interesaba darle forma a una ley y que lográramos una ley, como el Senado está tan trabado, yo busqué una alternativa diferente, y este año le pido al señor director la placa del voto desde el extranjero, que no es la que sigue, sino la tercera de las fotos. Este año, cuando se votó boleta única, se reglamentó el voto por correo como opción. Existe el presencial, el que quiere ir hasta la embajada y votar, pero también existe una instancia que, si se han registrado vía web, van a poder hacer su voto y mandarlo por correo. Allí le contemos a la gente que de cuántos votaban antes, y realmente después de que usted se puso, ¿cuántos van a votar ahora? Le puedo dar el dato que tengo, que es en 10 años ha crecido desde 30.000 inscriptos en ese padrón, ahora son 490.000, o sea, casi medio millón de registrados para poder votar. Esto, yo digo, son más de 2 millones. Claro. O sea, son más de 200.000 cordobeses los que están afuera. Y esto es una muy buena forma de decirle, involúcrate, porque vos tenés que arreglar el país para volver. Claro. Porque los necesitamos, eso es muy importante. Fíjense que Carmen, tomo las palabras de Carmen, si de esos 500.000, el 10%, que siempre Córdoba es el 10%, fueran 50.000 tipos en el exterior, pero votando, digamos, a diputados de Córdoba, digamos, pueden torcer una votación. O sea, pueden poner un diputado de más o un diputado de menos. Con 100.000 votos se pone un diputado en Córdoba, digamos, o sea que están casi a la mitad de meter un diputado, digamos. Y esto también es una invitación para que todo aquel que tenga un hijo, nieto en el exterior, diga, ahora ya se acabó, ya se cerró ese padrón y van a tener que ir presenciales a la embajada. Pero para la próxima, para el 2027, tenemos que lograr que haya 2 millones inscriptos. Y antes de ir al video, el tercer logro, Carmen. Le pido al señor director la cuarta foto, que es el gran logro mío como maestra. La verdad es que yo me metí en política porque me di cuenta que como maestra no iba a cambiar la educación argentina. Y por eso la alfabetización inicial en primer grado es la clave. Y lo convencimos o logramos tocar el corazón de Milei y creó un plan nacional de alfabetización que no es perfecto, no es perfecto. Y le digo, si vemos en Córdoba, es mucho menos perfecto todavía. Por ejemplo, tiene errores de tipeo, le falta letra a lo que mandan al Consejo Federal de Educación. Es una pena. No, pero sobre todo... Usted ha marcado que aquí en Córdoba se conforman con que aprendan a leer y escribir hasta tercer grado, digamos. Hasta tercer grado, pero lo que está escrito es que de los 3 a los 8, señores, el momento, y esto es una cuestión casi que religiosa. Sí.
nosotros creemos que el Kairos es el tiempo oportuno. De alguna manera, la eficiencia en la gestión se ha basado en el tiempo oportuno, claro. Pero en todas las disciplinas. Bueno, acá enseñar en el tiempo oportuno es antes de los 6 años, que es cuando el cerebro tiene la máxima plasticidad. Que aprendan ahí a leer y escribir. Totalmente. Puede ser preescolar o primer grado. Atenti, esos son datos o lo presentado por el gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, y mientras tanto, Carmen, como bien sabemos desde acá del programa, o sea, qué suerte que Carmen es tan intensa, tan insistente, digamos, lo que la conocemos, porque así se sacan las cosas. Ella viene hablando, y nosotros todos, pero ella liderando, viene hablando de la construcción de la autovía 158, que es la ruta que une San Francisco, Villa María y Río Cuarto, donde muere gente, donde los camiones colapsan y demás, y generar allí, si no una autopista, por lo menos una autovía. Vean cómo defiende Carmen estos temas en las redes y volvemos a piso. A ver, el primer video. Contarte. 58 es el motor del desarrollo que viene. Primero, la Ruta Nacional 158 conecta el núcleo productivo de Córdoba con las 3 rutas principales del centro del país. Segundo, esta ruta integra a más de 50 localidades que son un modelo de desarrollo por el trabajo y el arraigo de su población. Tercero, esta obra potenciará la capacidad productiva de la zona, que es el motor más fácil de encender para dinamizar la economía del país. 271 kilómetros que son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina que viene. Bueno, bien sabemos que ya Franco ha empezado a hablar del tema, ya los ministros han empezado a hablar del tema, o sea, de tanto preguntarle a usted allí en hay que gritarlo. En el Senado, exactamente. Cuéntenos, Carmen, usted está como presidenta de la Comisión de Trabajo. Cuéntenos un poco los proyectos que están allí, digamos. Bueno, primero un marco. Ustedes saben que la Argentina tiene 10 millones de personas trabajando en la informalidad. Eso es una injusticia total y es lo que explica que tengamos la mayoría de los chicos pobres. Bien. ¿Cómo solucionamos eso? Tenemos que hacer que el trabajo sea de más fácil ingreso. De ese modo, o por esa razón, yo busqué hacer un proyecto de inserción laboral que la verdad que ha tenido muy buena repercusión, tanto entre los empresarios, las cámaras, como entre los sindicatos. Pero los sindicalistas me dicen, acá te digo que sí, claro, pero en público no puedo. Incluido el propio gobierno también, o sea, Cordero y... pero Cordero abiertamente le gusta, le parece que es lo que hay que hacer, porque eso corrige no solo al trabajador, que va a tener todos los derechos laborales, sino que también mejora las arcas de los jubilados. Entonces es un beneficio que corresponde alentarlo. Tenemos poco tiempo y quiero mostrar otro video de la 158, pero cuéntenos, porque la gente se quedó con eso. ¿Qué pasó con ese momento en donde usted se paró de la reunión, se bajó? O sea, ¿usted estaba tratando de impedir qué allí? Bueno, era una reunión de la Comisión de Trabajo. Las reuniones o las reglas del Senado ya están fijadas y se pueden cambiar, pero básicamente es antes de jugar tenemos que saber las reglas, el orden como, del día, claro, como cualquier juego de mesa. Sí. Ahí estaban, como orden del día teníamos nombrar las autoridades y nada más. Quisieron poner la ampliación, el incremento discrecional a los jubilados y la moratoria nuevamente, que son temas importantes, grosos, sin haber ni hablado una palabra. Claro, la primeriaron, digamos, o sea, estaban totalmente. Ahí y primeriaron. Yo simplemente dije, si van a actuar así, yo me voy. Perfecto. Y la verdad que estaba concluida la sesión, era suficiente. De todas maneras, me dijeron, me aconsejó, inclusive quien está acompañando a la vicepresidente, que es el secretario parlamentario, te conviene
quedarte. Yo me puse, me dieron para que tenga, pero lo que les digo son los violentos que cambian las reglas. Cambian las reglas y les digo, llegamos a la sesión, que me volví a parar, porque dijeron, votemos a ver si tiene dictamen. Claro. Algo que no es así. Veamos un video más de la ruta 158, porque claro, esto no es un solo golpe, hay que golpear, 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 golpear. A ver en este segundo video cómo plantea Carmen. Estamos en el Senado de la Nación para pedirle al Poder Ejecutivo que ponga entre sus prioridades la construcción de la autovía de la Ruta Nacional 158. Esa ruta que une San Francisco, Villa María y Río Cuarto. Esa vía que es parte del corredor bioceánico. Por la autovía 158 sale el grueso de nuestra producción cordobesa. Más del 30% de lo que producimos y exportamos va por esa vía. Bueno, muy bien, ya nos queda poco tiempo, pero ¿en qué estamos ahora con la 158, Carmen? Bueno, yo le diría que por un lado tenemos ciertas certezas. Yo pregunté por nota y me informaron por escrito que la provincia de Córdoba no ha pedido la transferencia de la ruta 158, así que mi interlocutor, por decirlo, tiene que ser la Nación. De todas maneras, vemos que la 19 la está pidiendo, que también la A05, que es acceso a Río Cuarto, pero que es una ruta nacional, las dos son rutas nacionales, sí la está pidiendo. Por lo tanto, ¿cuál es la razón por la que no pide la ruta 1 de Córdoba, la que más produce? Y tristemente yo tengo que decir que es porque no pasa por Córdoba, que es porque no está cerca de Córdoba. Y eso es una discriminación de una zona productiva que nos banca inclusive a todos los cordobeses. Usted inclusive tiene, por gestiones realizadas, tiene hasta gente que estaría dispuesta a invertir, digamos, en esa ruta, pero tienen que estar las reglas claras, digamos. Bueno, nosotros hemos buscado a ver si había interesados. Para mí la oportunidad del RIGI es muy importante y tenemos un interesado que todavía, imagínense que no sabíamos ni quién estaba, ni con quién teníamos que dialogar. Claro. Así que estaban en el análisis preliminar del proyecto y los números no dan. Todavía es... Algo va a tener que poner el Estado. Claro, el Estado, pero hay que pensar que la infraestructura queda. Claro, sí, sí. Entonces, no es loco pedir, miren, quien se siente a hablar, pensá cómo vas a poner un 20%, 25%. ¿Hay margen para poner un video más, señor director? A ver, no hay margen, bien, bien. Entonces le hago la última pregunta, Carmen, que blanco sobre negro, que es, usted viene pidiéndole al gobernador reunirse por este tema. ¿Qué ha pasado con ese asunto? Nada. No se reúne. Nada, pero ni respuesta. Claro. No, pero ahí yo defiendo Córdoba. Defiendo Córdoba, aparte, imagínense los partidos, lo que son los partidos en Córdoba. Acá mi defensa a ultranza es Córdoba. No podemos estar con chiquitas. Por favor, señor gobernador, nos reunamos, busquemos la vuelta, porque le digo, tenemos un interesado cerca y podemos lograr una transformación gigantesca si mejoramos la 158. Bueno, como verán, si han seguido todo el programa, el quién, el qué y el cómo no son neutrales en política. No es lo mismo poner un tipo que otro en la cancha. Ya nos ha pasado que mandamos diputados que son más o menos, que se pasan de bando, que votan al revés. Ahora vienen las elecciones nuevamente y uno ve aparecer a algunos jugadores que ya han estado 3, 4 veces, que inclusive se presentan por otro partido, como por ejemplo Baldassi, que uno dice, ¿por qué? Digamos, ¿qué le aportaste finalmente a Córdoba, Baldassi? Pero bueno, hay otros también. Yo creo que nos tenemos que tomar en serio el quién para después plantearles el qué y el cómo. El quién es clave y apostamos desde Civilitas a que haya nuevos referentes, pero no estos referentes que aparecen como de pronto y uno dice, ¿y este de dónde salió y por qué habla? Sino
gente joven, pero que haya tenido su recorrido, que tenga su legitimidad. Recuerden lo que nos decía Pedro J. Frías, o sea, en política o uno es convocante y te siguen muchas personas, o uno es prestigioso porque ha estudiado, porque tiene doctorado, porque sabe resolver, o uno es influyente, representa algún sector de manera importante, digamos. Si uno no tiene alguna de las tres características, bueno, uno no es nadie, digamos. Bueno, pensamos de que hace falta dirigentes nuevos que sean o convocantes, o prestigiosos, o influyentes, no dirigentes que en realidad es el peronismo que está por detrás, que los inyecta dentro de la sociedad para ver si calan y finalmente van al Congreso y un día votan al revés de lo que tendrían que votar, la famosa picardía criolla que hoy está a la orden del día. Totalmente. Carmen. De todas maneras, la representatividad es el tema. Y yo siempre digo a los cordobeses, elegí al diputado, vos empresario, elegí tu diputado. No puede ser que esa fuerza no puede poner uno. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Adiós, esperemos que le haya sido útil.